Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Así es, así es. Vamos a hablar con los expertos para aclarar las cosas. Y hoy el tema es avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Obviamente vamos a hablar un rato sobre los elementos básicos del cáncer de mama, para que usted pueda preguntar lo que quiera también. Y pues entramos luego en lo que es el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Cualquier duda pueden preguntar, ahí está pues a la orden de todos ustedes, 0412-420-1941, 0412-420-1941, para que por texto, WhatsApp, lo que quieran, pueden preguntar lo que deseen. Recuerden que tienen la oportunidad de escuchar por la 94.1, de verlo a través de Promar Televisión, de ver a través de Telegram, también nuestro Instagram Live, así que bueno, tenemos muchas alternativas y al final, pues después, si usted se perdió una parte del programa, tranquilo que eso va a estar en YouTube para que usted lo pueda visualizar por ahí. A ver, nuestro invitado del día de hoy, la doctora Giselle Tawil, una gran amiga, médico cirujano egresado de la UCLA, posgrado en cirugía general egresado de la UCLA, breast surgeon, Instituto Europeo de Oncología universitario en Milán, en Italia, máster en patología mamaria en la Universidad de Barcelona, diplomado y máster en patología mamaria en Barcelona, España, y docente universitario, ¿no? A ver, la quisimos invitar por toda su experiencia en la parte de pues esta patología mamaria y que, bueno, hablar del cáncer de mama es evidentemente entrar en un punto donde hay tantas personas, es decir, la cantidad los billones de personas en el mundo que padecen de esta enfermedad, pero que cada día, a pesar de que digamos, la incidencia no ha bajado, pero sí ha bajado la mortalidad. Eso lo vamos a conversar con ella. Giselle, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Yo encantada de estar aquí contigo. Y bueno, desde que vi que aperturaste el programa, pues me encantó la idea. Y bueno, así es la cosa. Así es que le vamos a aclarar a ustedes las cosas. Claro que sí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y vaya, hablemos un poquito de justamente del cáncer de mama, que en estadísticas es bastante... Sí, tú dijiste algo muy interesante. Sí, es verdad que no ha bajado la estadística, pero también es bien importante que la mujer actualmente se cuida más, está atendiendo más a los sistemas de salud y así nosotros tenemos quizás una mujer menos con diagnósticos más certeros, porque la paciente está acudiendo más a los servicios médicos. Eso quiere decir que anteriormente pues la mujer no se cuidaba, digamos así, porque pues no se hacía mamografía, no se hacía sus chequeos, y actualmente hemos tenido, yo creo que la oportunidad de diagnosticar mucho más precozmente el cáncer de mama. Tenemos cada vez lesiones más pequeñas, lesiones que prácticamente son 100% curables. Entonces eso es importante. Si bien nosotros tenemos actualmente métodos de diagnóstico mucho más certeros, mucho más específicos para poder diagnosticar cáncer de mama, pero también es importante eso, que tenemos más concientización de la mujer para acudir a los servicios. Sí, si bien es cierto que tocarse es un elemento que es una herramienta, tenerlo allí para utilizarla en el sentido de una especie de autoexamen. Sin embargo, está demostrado en los últimos años de que realmente eso no es realmente suficiente, y justamente la prevención y todo lo que vamos a conversar en el día de hoy sustituye a cualquier tipo de autoexamen o examen. Prevenir justamente es lo más. Hay algo bien interesante en eso que tú dices. Hubo hace tiempo una campaña de tócate, todo esto, pero fíjate tú, cuando la paciente se llega a tocar algo, ya mide por lo menos más de 1,5 centímetros. Sí, 1,5 2 centímetros. Recorrió mucho tiempo. Exactamente. Entonces, claro, no es que la paciente no se va a curar con ese tamaño, pero mientras más pequeño diagnostiquemos un tumorcito, pues más curable es la lesión.
Hoy en día podemos diagnosticar lesiones de qué diámetro. Mira, tenemos diagnosticadas pacientes de 4 milímetros, Imagínate. con tumores de 4 milímetros, 5 milímetros, y realmente eso es gracias a que pues se es muy acucioso en la consulta, los ecosonogramas mamarios se hacen con mucha precisión, los equipos hoy en día son muy precisos, de hecho tenemos incorporados IA a un nuevo equipo que se adquirió, y entonces pues definitivamente eso nos está dando las herramientas para poder diagnosticar lesiones que ni siquiera son palpables. Y ahí vamos. Una mama grande, por ejemplo, no podemos nosotros decir que la paciente se va a tocar algo allí, jamás Sí, y nunca. difícil. Y otra cosa que sucede mucho, que a la mujer le da miedo tocarse. Entonces, si le da miedo tocarse, imagínate cualquier cantidad de cosas que pueden haber que ella no se va a tocar nunca. Entonces, ok, no te toques, pero acude a tu chequeo, realízate tu mamografía cuando te toca. Pues normalmente aquí en Venezuela, porque cada país tiene unas edades diferentes, digamos, dependiendo de la salud pública, ok. Nosotros aquí en Venezuela pedimos la primera mamografía a los 35 años. Y después de eso, a partir de los 40, hacemos una mamografía anual, o sea, todos los años, a partir de los 40 años. La mamografía a los 35 es una mamografía de control. Sí, como de base, pues, para que nosotros veamos dónde estamos parados. Y si la paciente tiene muchísimo tejido mamario, porque eso es otra cosa. A veces la paciente dice, no, yo tengo unas mamas muy pequeñas, pues a mí cualquier cosa yo me lo voy a tocar, pero realmente a veces esas mamas tan pequeñas tienen muchísimo tejido mamario y entonces pues nada, no se logra tocar tampoco nada, ¿ves? Entonces pues hay mamografías que son mamografías 3D que son especiales para aquellas mamas que tienen mucho tejido mamario. Entonces eso se llama tomosíntesis mamaria, que realmente pues aquí en Venezuela tenemos prácticamente casi todas las mujeres venezolanas, más del 80%, tienen mucho tejido mamario y un tejido muy denso que se llama una mama densa. Entonces todas esas pacientes tienen que ir con tomosíntesis mamaria, sobre todo pues las más jóvenes. Estoy seguro que la gran cantidad de mujeres que nos están viendo de diferentes edades, una de las cosas que pues, las que son más jóvenes pudiesen preguntarse, inexorablemente hay una altísima probabilidad de que yo pueda estar en un estatus de cáncer mamario o que me puedan detectar algún tipo de lesión benigna en cuanto a probabilidades, ¿no? Claro, fíjate tú que se habla de que pues de cada 12 mujeres, ¿ok? Por lo menos 3 van a sufrir cáncer de mama. Ok, es una probabilidad pues, pero en general la gente piensa que el que no tenga antecedentes familiares como que lo saca de la estadística y realmente no es así. El cáncer de mama genético es prácticamente entre el 1 y el 2% de todos los cánceres de mama. Es muy bajo, es muy bajo. Es un porcentaje muy bajo, pero por supuesto, esa paciente que tiene antecedentes familiares para cáncer de mama, pues nosotros tenemos que vigilarla mucho más y aparte pues pedirle ciertos estudios para nosotros poder asegurarnos de que realmente ella haya heredado esa probabilidad de sufrir un cáncer de mama, porque no es lo mismo tener un solo familiar que haya sufrido un cáncer de mama, ¿ok? Que tener más de 2 familiares y que los haya tenido muy jóvenes. Entonces estamos hablando de porcentajes, de que por ejemplo, si es una mujer que su mamá lo sufrió antes de los 30 años, por ejemplo, aun cuando no se le haya hecho ningún estudio genético a esa mujer que lo sufrió antes de los 30 años, obviamente tenemos un porcentaje muy alto de probabilidad de que esa mujer sufra un cáncer de mama. Y entonces en esa línea nosotros siempre cuando interrogamos a la paciente, siempre tenemos que indagar si tiene uno o más familiares de la misma línea, sea una línea materna o sea una línea paterna. Porque a veces la paciente dice, no, pero es que la línea paterna no tiene que ver. Claro que sí, porque igual él puede transmitir el gen. Así, así.
la conversación va súper interesante, pero bueno, también sería interesante, partiendo de la base, qué es el cáncer de mama y cuáles son las causas o las múltiples causas que pudiesen llevar a una paciente a sufrir de cáncer de mama. Bueno, realmente pues podemos hablar de que la lesión en mama maligna, ¿ok? Es cambios en el tejido mamario que pues se tornan células malignas, ¿ok? Y que bueno, tiene posibilidades de ser un in situ, luego ser un carcinoma invasor y entonces pues de allí pues ir avanzando, digamos así, haciendo nidos en otros sitios. Pues mira, causas, bueno, son de verdad muchísimas, ¿ok? Pues podemos hablar contundentemente pues de la obesidad, del tabaquismo, de pues los malos hábitos, el sedentarismo, bueno, como realmente la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día, pues no podemos identificar una sola causa para que cause esta enfermedad, sino pues es un conglomerado. Ahora, todas las pacientes que lo sufren muy jóvenes, nosotros podemos sospechar de que sea algo genético y pues obviamente podemos plantear una cirugía un poco más en ese sentido y poder pedir unas pruebas genéticas, los genes BRCA1, BRCA2 que están indicados para eso e incluso pues plataformas completas genéticas para eso. Y realmente pues ya aquí en el país se están haciendo muy frecuentes esos estudios y son pues prácticamente asequibles. Digamos que todo es decir, como es multifactorial, la posibilidad de que aparezca un cáncer de mama, y hay tantas cosas allí inmiscuidas, lo decías, obesidad, por ejemplo, entre otras cosas. Creo que, digamos que la base va en tratar de como que eliminar los factores de riesgo para evitar, sin embargo, estoy casi seguro que a pesar de todo eso, todas esas causas, posibilidades de causa, habrá pacientes que no son obesos, no están en el tabaquismo ni en el alcohol ni nada de eso, y sin embargo puedan presentar una lesión, ¿no? Sí, exactamente. Hay pacientes que incluso no tienen ninguna de esas causas pues que mencionamos multifactorial y pues tienen la enfermedad. Y bueno, son cosas que pues nosotros también se las podemos decir que bueno, demasiada carga de estrés, incluso fíjate tú que pues las últimas etapas hemos visto muchas pacientes de, digamos, tercera edad que también han presentado cáncer de mama. Y eso nos ha llamado bastante la atención en los últimos años que hemos tenido como una elevación de la edad, sobre todo pues aquí en Venezuela y pues eso quizás está relacionado un poco pues por toda la situación país, la separación de familias y todo eso. Entonces bueno, hemos tenido sí esa elevación de la edad de presentación del cáncer de mama. Eso te iba a preguntar, que la presentación, o sea, pudiese ser está por encima del promedio, que creo que me imagino 50 años. ¿Quizás? Sí, el promedio. Por encima de 40 años, ¿no? Exacto, está entre los 45 y los 55, 60 años, sí. Okay. Pero tenemos edades extremas. También tenemos, edades, me imagino, sí, pacientes con menor edad. Sí, tenemos pacientes incluso de 25 o 23 años, pues claro, son casos muy puntuales, pero digamos, saliéndose del promedio, hemos visto también pacientes de mayores de 70, tenemos pacientes de 80 años, 85 años con cáncer de mama que antes se veía muy poco. Y ese porcentaje digamos, apreciable. Sí, estadísticamente sí, es importante lo que estamos viendo hoy en día pues en nuestro país, que se sale de las estadísticas, digamos, mundiales. Ok, teniendo en cuenta qué es el cáncer de mama, las probabilidades o por los factores condicionantes que pueden producir el cáncer de mama, ¿qué puede hacer? Lo hablamos de hacer una mamografía a los 35 años, pero ¿cuáles son las cosas que debe hacer una mujer para que, si en el caso de que
ocurre un cáncer de mama, ocurre en un estadio bien bajo o una lesión bien pequeña, ¿no? Claro, nosotros perseguimos hacer un diagnóstico precoz, ¿ok? Y para eso, pues, la paciente debe a los 35 años hacerse una evaluación mastológica. La evaluación mastológica incluye una buena mamografía o una tomosíntesis de acuerdo al tipo de tejido mamario que tiene, hacer una evaluación médica con una evaluación pues física, ¿ok? Un examen físico y un ecosonograma mamario, un buen ecosonograma mamario. Esos son los 3 pilares fundamentales de una evaluación mastológica para que nosotros podamos descartar si hay alguna lesión o no. Si nosotros llegamos a ver un nódulo, una pues lesión, un tumorcito, definitivamente nosotros tenemos que plantear realizar una biopsia por Trucut para tener la histología de qué se trata la lesión. Y sobre todo, pues hay ciertas clasificaciones imagenológicas de todas las lesiones que se ven, ¿ok? Y de acuerdo a la clasificación, entonces nosotros vamos a poder tener más sospecha o menos sospecha. Entonces, a veces las mamografías nos reportan, por ejemplo, una categoría BRAF 3. Esa categoría realmente es un poco de difícil diagnóstico porque allí nosotros lo llamamos el cajón desastre. O sea, allí meten todo lo que no se puede, digamos, descartar con ningún examen radiológico, llámese mamografía, llámese ecografía. Y realmente al mastólogo le toca difícil tarea poder, digamos, integrar esos estudios con el examen físico de la paciente y definitivamente tomar la decisión si hacer una biopsia por Trucut o dejarla, digamos, evaluación trimestral o semestral, dependiendo pues del grado de complejidad de la lesión. ¿Qué diferencia para los que nos están viendo hay entre los métodos de diagnóstico? Es decir, entre la mamografía, el ecomamario, o sea, ¿qué me Claro. reporta cada uno? Fíjate tú que hay pacientes que a veces te dicen, doctora, pero si ya yo me estoy haciendo el ecomamario, ¿por qué me tengo que hacer la mamografía? Porque por allí estuvo rodando y es bueno mencionarlo, un mensaje de que la mamografía es mala, de que no sé cuánto. Bueno, imagínate, o sea, con lo que es precisa la mamografía y empezar a decir de que no, mira, la mamografía hace daño, produce cáncer de mama. Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente eso es completamente falso y fíjate tú que es bien importante diferenciar un método de otro y realmente los dos métodos son completamente, digamos, el diagnóstico es, uno complementa al otro, son complementarios. Una mamografía puede ver un tipo de lesión y el ecomamario puede ver otro tipo de lesión. Por ejemplo, la mamografía no puede diferenciar si es un nódulo sólido o si es una lesión quística. Ujú. Una lesión quística es pues una pared con líquido adentro. Correcto. Un nódulo sólido es una masa completamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos algo en la mamografía que parece un nódulo, al eco, la llevamos al eco y ahí es que podemos diferenciar si es una lesión quística o si es una lesión sólida. Entonces, como pues hay una diversidad de lesiones en mama, entonces tenemos que discernir si esa lesión se comporta como algo sospechoso o si se comporta como algo no sospechoso y benigno y cae en un BRAF 2, que es una lesión completamente benigna. Entonces, hay, por ejemplo, una patología bien importante que se diagnostica solamente por mamografía. ¿Cuál es? Las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones solamente pueden ser vistas por mamografía porque son radioopacas. Entonces, las microcalcificaciones, si están agrupadas, si están, digamos, pleomórficas, o sea, que tienen diferente forma, están en un sitio muy pegaditas unas al lado de otras, entonces esas son microcalcificaciones de sospecha. Entonces, esas micro, Que es un poco lo que estamos viendo realmente, ahí, por Giselle. eco,
Sí, un poco lo que estamos Ajá, viendo. fíjate, eso es una mama muy densa, ¿ves? Esa es una mama muy densa. Fíjate tú que no tiene prácticamente tejido graso. Es una mama completamente densa con muchísimo tejido mamario. Esa la quise traer a propósito por eso, para hablar de densidad mamaria. Eso es una mama muy, muy densa, que tenemos que estar vigilando muchísimo. Y que tiene una alta frecuencia de presentación. Exactamente. En la mujer ajá, y venezolana. sobre todo en la mujer joven. O sea, una mamografía a los 35 años, esto que estamos viendo es una tomosíntesis, pero hay pacientes que con ese tejido mamario se hacen una mamografía normal y pues obviamente va a quedar mucho tejido pisándose, digamos, uno entre otro, y entonces se ocultan lesiones porque queda muy denso eso. Hablando de los avances y todo eso, bueno, estamos hablando de la mamografía, del ecomamario, de la tomosíntesis y de la inteligencia artificial. Todo eso han sido avances que han venido a contribuir a Al facilitar diagnóstico. al diagnóstico temprano, ¿no? Exactamente, a la detección temprana del cáncer de mama. Ujú. ¿Qué pudiésemos hablar de estos avances que en la parte tecnológica que hoy en día se cuentan en Venezuela? Sí, fíjate tú que estos avances realmente hace pocos años pues no teníamos todas esas formas de poder diagnosticar y prácticamente incluso la biopsia por Trucut. Yo les explico mucho a las pacientes que es una biopsia, digamos, cerrada, ¿ok? Porque existe, digamos, años atrás, añísimos atrás, se hacían biopsias a cielo abierto, que se decía, que abrían y tomaban una biopsia. Entonces, pues eso, por supuesto, las pacientes les da mucho miedo de que, cónchale, que se les va a regar, que la abuelita le dijo, que tal. Entonces eso produce mucho miedo de que, ay, doctor, es que si me tocan el tumor, entonces eso se me va a regar, que eso se me va a contaminar. Y bueno, yo les explico que las biopsias por Trucut realmente están hechas para eso, para que se haga como por técnica cerrada, que eso no contamine el tejido y que pues exitosamente se puede tener un resultado sin tener que llevar la paciente a cirugía y así poder adelantar en tratamiento. Qué bueno. Nos escriben por aquí 0412-420-1941, 0412-420-1941. Hola, quien le escribe Virginia Linares, soy paciente de esta increíble profesional Giselle Tawil y sobreviviente de cáncer de seno, gracias a Dios. Les felicito por este tipo de programa. Informar para concientizar es la clave, ¿no? Muchos saludos, Virginia. Nuestra querida Virginia. Buenas tardes, mi esposa está tomando pastillas anticonceptivas y le causa mucho dolor en los senos. Bueno, no tiene que ver con el tema. ¿Es eso normal? Que a lo mejor no es la pastilla anticonceptiva. Bueno, fíjate tú que ahí hay mucha controversia con respecto a los anticonceptivos orales y obviamente pues las hormonas femeninas que producen los ovarios pues lógicamente afectan el tejido mamario. Y pues yo les explico mucho a las pacientes que existe una condición fibroquística que puede estar acompañada del ciclo menstrual, ¿ok? De las subidas y bajadas de hormonas y que puede ser normal un dolor mamario en ciertas épocas del mes. Previo a la regla, exacto. Hay incluso un aumento de volumen de la mama, aproximadamente un 30%. Entonces, esas cosas pues son importantes que la paciente lo sepa y no se alarme, ¿ok? Existe otra cosa que a veces las pacientes tienen como que, no, pero es que han dicho de que el cáncer de mama no duele. Entonces, bueno, la respuesta a eso es muy sencilla, o sea, eso depende también de la etapa en la cual esté. Correcto. Si son lesiones muy pequeñas, obviamente eso no va a producir ningún dolor, ninguna compresión de tejidos alrededor porque apenas se está formando. Entonces, en esos casos, pues el cáncer de mama no duele. Pero en casos donde hay lesiones mayores de 2 centímetros, donde la paciente se está tocando una masa allí, entonces por supuesto eso va a producir inflamación, va a producir
que la paciente tenga dolor y entonces eso va a ser el motivo por el cual ella va a acudir a la consulta, a Así hacerse es. los estudios. La idea es que la encontremos sin dolor, que encontremos la lesión preventivamente sin dolor. Exactamente, eso. Bueno, vamos a hacer un break y ya regresamos acá a Así es la cosa por la 94.1 y Promar Televisión. Ya venimos. Terminemos con la duda. Pregunten, que el doctor responde. Ajá, aquí seguimos. Linares, soy paciente de este increíble profesional, Giselle Tawil. Bueno, yo no me había saludado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nos llegó por 2 celulares. A ver, excelente programa con la talentosísima doctora Giselle Tawil, excelente profesional de la salud y maravilloso ser humano, es cierto. Gracias. 0412-420-1941, 0412-420-1941, se lo voy a repetir lentamente porque a veces dicen que lo digo muy rápido, 0412-420-1941. A ver, estamos hablando de los avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y hemos abordado como los diferentes aspectos para que ustedes lo vayan, ahí entendiendo, razonando y, bueno, cualquier pregunta, repito, 0412-420-1941. A ver, Giselle, en el tema del cáncer de mama, evidentemente es un cáncer de mama con una altísima frecuencia a nivel femenino. Sin embargo, hay muy pocos casos, no es muy pocos casos, sino que el porcentaje es muy bajo de cáncer de mama masculino, ¿no? Sí, todavía la estadística masculina sigue siendo muy baja. Del 1 al 2% de los casos de cáncer de mama corresponde al sexo masculino. De verdad que esa estadística a nivel mundial no ha subido. Sin embargo, si algún masculino se toca algún aumento de volumen, algún nodulito, algo, bueno, lo ideal es chequeo, ¿no? Exactamente. Pues los hombres también se tienen que diagnosticar con un ecosonograma mamario en la región mamaria y una mamografía del lado, porque por supuesto pues esa lesión hace un bulto en esa región mamaria y por supuesto se le puede hacer perfectamente una mamografía. Giselle, nos preguntan, ¿los implantes mamarios aumentan el riesgo de cáncer? No, absolutamente no. No tiene nada que ver. Eso es completamente falso y te explico. Nosotros hacemos mucha reconstrucción mamaria colocando implantes retromusculares, ¿ok? Que pues sería tema para otra conversación si tú quieres. Pero realmente se ha visto que el implante como tal no aumenta ni disminuye el riesgo para cáncer de mama, ¿ok? Hay otras patologías y pues lo que salió pues el síndrome de Asia, salió lo del linfoma de células grandes, pero eso, digamos, se sale del cáncer de mama como tal. O sea, al final la prótesis respeta la glándula, ¿no? Sí, respeta la glándula y generalmente está detrás del músculo. Entonces prácticamente no tiene contacto con la glándula mamaria como tal. Nos preguntan, ¿la lactancia materna protege contra el cáncer de mama? Claro que sí, por supuesto que sí. La estadística habla de que amamantar más de 7 meses, sea con un solo niño o sea con 1, 2, 3 niños y que sumes los 7 meses, ya con eso te da una protección para el cáncer de mama. Se habla de una estadística casi de un 50% para aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares para cáncer de mama. Buenísimo. Bueno, aparte de todo lo que va a ayudar todos los beneficios al niño, ¿no? Sí. O a la niña, ¿no? A ver, ¿cómo ha cambiado el tema? Lo decíamos al principio, pero bueno, lo centralizo en una pregunta. ¿Cómo ha cambiado el nivel de supervivencia justamente con esta detección temprana que hoy en día se hace, que antes se hacía más tarde, o ahora se hace más temprano, y evidentemente el nivel de supervivencia pues
aumenta. Fíjate tú que es importante eso, que ha aumentado la supervivencia, ¿ok? Por esta enfermedad y también ha aumentado porque han mejorado los tratamientos. Entonces, una cosa es que ha mejorado la detección y se hace una detección temprana gracias a que la paciente acude más temprano, gracias a la tecnología, ¿ok? Y también gracias a que los tratamientos cada vez son más específicos, cada vez se individualiza más cada paciente, es decir, no es lo mismo, cada cáncer de mama son diferentes. Así como yo les explico siempre a las pacientes, no todos los cánceres de mama son iguales. Hay unos que son muy poco agresivos y hay unos que son muy agresivos. Entonces, en esa gama hay unos intermedios que pueden ir hacia la menos malignidad, digamos así entre comillas, y hacia la muy, muy alta agresividad. Se ha visto que los avances en tratamientos de quimioterapia han evolucionado muchísimo y prácticamente tenemos tratamientos individualizados para cada subtipo molecular. Decir un tumor o un carcinoma de mama, tenemos que, después de hacer esa biopsia, realizarle un estudio específico que es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica nos va a dar el subtipo molecular ante el cual está enfrentándose la paciente. Entonces, dependiendo de eso, es que nosotros vamos a poder instaurar un tratamiento específico para cada paciente. Nosotros no podemos decir que todas las pacientes van primero a quimio, luego a cirugía y después a radioterapia. Hay pacientes que van primero a cirugía, dependiendo del tamaño del tumor, ¿ok? Después a quimio y tercero a radioterapia. E incluso tenemos pacientes con la evolución que se ha visto en los nuevos protocolos de radioterapia, que hay pacientes cuando hacen respuesta completa al tratamiento que ni siquiera tienen que ir a radioterapia. Cuando se detecta precozmente lesiones menores de 1 centímetro y dependiendo de la edad de la paciente, prácticamente tenemos pacientes que no tienen que llevar radioterapia. Y realmente los avances en todo esto han sido muchos estos años. Inclusive los avances farmacológicos, lo digo porque en la jornada, los congresos, cada vez se presentan más cosas Sí. y es una de las especialidades que tiene una evolución increíble. Sí, hace unos años no sabíamos lo que era una inmunoterapia para cáncer de mama y ahorita tenemos pacientes tratadas prácticamente con inmunoterapia como quimio, pues. Claro. Entonces, prácticamente ese es el único tratamiento y pues evolucionan perfectamente. Hay reducción, hay prácticamente desaparición, lo que nosotros llamamos respuesta patológica completa, desaparición del tumor. Por ejemplo, los pacientes del subtipo triple negativo tienen siempre muy buena respuesta a los tratamientos quimioterápicos. Por eso nosotros siempre insistimos cuando estamos ante una paciente que el subtipo molecular es un triple negativo, ¿ok? Pues explicártelo es un poquito engorroso, pero le ponen el título de triple negativo por ciertos receptores. Entonces ese tipo de pacientes, por ejemplo, la individualizamos tanto y le explicamos que ella debe ir a tratamiento quimioterápico neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía, para que pueda tener, digamos, la bondad de que haga respuesta patológica completa. Eso les da una sobrevida muy por encima al general de sobrevida por cáncer de mama. Así es. Yo di lactancia de pecho 4 años y de repente tengo dolorcitos debajo del seno, como peloticas, dice ella. No sé qué le podemos... Ajá, podemos responderle que si todavía está lactando, eso puede ser normal. Y si está en edad reproductiva, que se vea esas peloticas dependiendo del momento en el cual está en el ciclo menstrual. Si está previo a la regla, pues pudiera entrar en la normalidad.
pero efectivamente si no tiene la edad para hacerse una mamografía, es bueno que se haga un ecosonograma mamario y veamos qué son esas peloticas que se toca, porque pues no podemos asumir que todo es por la lactancia y que todo es porque el ciclo menstrual está causando quistes, es bien importante. Así es, así es. ¿Es posible reconstruirme la mama inmediatamente después de la extirpación de un tumor? Inmediatamente. En la misma cirugía, esa es la cirugía que más se hace hoy en día, la reconstrucción inmediata, porque así, digamos, evitamos de que el músculo, si la paciente le va a tocar radioterapia, el músculo quede como, digamos, muy fibrosado y luego en una segunda cirugía no se pueda levantar para colocar una prótesis mamaria. Nos preguntan, ¿todas las mujeres con cáncer de mama son operadas? O sea, tienen que ser operadas, me imagino, es la pregunta. Sí, finalmente eso es una etapa del protocolo para su curación. Sea que reciba primero quimio, después tiene que ser operada y después la radioterapia, dependiendo de la evaluación, si le toca o no. Hay pues varios protocolos de estudios en estos momentos en marcha que pues todavía están evaluando la posibilidad de que no se opere. Pero los protocolos actuales a nivel mundial, la cirugía tiene que ir como parte del protocolo de curación para el cáncer de mama. ¿Cómo se puede determinar, hablaste ya un poco de eso, pero bueno, como es una pregunta por acá, ¿cómo se puede determinar el tratamiento más adecuado en una paciente con cáncer de mama? Bueno, el tratamiento más adecuado va a depender del tipo de tumor, del tamaño del tumor, del subtipo molecular. Por eso insisto en la individualización de la paciente. De hecho, todos los congresos, todas las conclusiones a nivel mundial nos hablan de individualización, de personalización de cada caso. No se pueden tratar dos pacientes iguales. Cada quien lleva su bioquímica diferente, sí, su subtipo molecular diferente, el tamaño tumoral, y hay pacientes que responden muy diferente a cada tratamiento. Entonces no podemos meter en un mismo saco todas las pacientes, eso es definitivo. Y en función de la identificación, la individualización del paciente, ahí va la terapia justamente. Exactamente. A ver, hacemos una pausa y regresamos para la parte final, para las conclusiones, recomendaciones. Ya regresamos en Así es la cosa. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? Y entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, la cosa es que hemos estado conversando un tema súper interesante acerca del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, siempre con una intención de que usted escuche, analice, entienda y luego de eso tome la mejor decisión en base al momento que esté presentando. A lo mejor es una paciente sana y tiene 35 años, está escuchando que es el momento de hacer una mamografía, por ejemplo. Depende del momento que esté usted, pues toda esta información le puede llegar de una u otra manera. Y siempre es una información que después va a terminar en las manos del especialista, analizándola. Ahora, vamos a, Giselle, a hacer un poquito de conclusión en base al tema del cáncer de mama y lo más importante ya, pues al final, las recomendaciones para todos, ¿no? Sí, fíjate tú, la primera conclusión que nosotros tenemos que sacar es que, bueno, lo que mencionábamos antes, individualizar cada paciente. Incluso algo que no habíamos hablado y es de la parte psíquica de la paciente, de la parte emocional. Inclusive en la parte emocional, la psiconeuroinmunología influye muchísimo en cómo va a responder esa paciente ante los tratamientos. Entonces por eso tenemos que concluir que la paciente tiene que recibir un tratamiento personalizado para que se pueda curar. Porque vamos a estar claros de que así es la cosa, de que las pacientes se curan del cáncer de mama, atendiéndose a tiempo, cumpliendo los protocolos
la paciente tiene un muy buen porcentaje de curación del cáncer de mama. Sí, sí. Por eso el llamado siempre es a la prevención. Exacto. Porque, y de hecho, ustedes lo hacen hoy en día a los 35 años, como Correcto, para entonces tener una base. una de las conclusiones es que la paciente se atienda a tiempo, que la paciente acuda a sus chequeos médicos, que se haga una primera mamografía a los 35 años en conjunto con una evaluación médica y un ecosonograma mamario. Si a los 35 años no hay nada, puede seguir con la evaluación mastológica y el ecomamario anual hasta los 40 años. Pero por lo menos la paciente que tiene antecedentes familiares y una carga genética donde se le está catalogando como de alto riesgo genético, esa paciente va a vigilancia mucho mayor que una paciente que no tenga los antecedentes. Entonces, pues aparte de esas sugerencias, a partir entonces de los 40 años, tiene que ir a una mamografía, evaluación médica y ecosonografía mamaria. Todos los años, anualmente. Y pues bueno, existen, digamos, situaciones en donde nos hacen hacer evaluar la paciente cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de los hallazgos a la evaluación. Así, depende de lo que se encuentre. De lo que haya. Que para ¿cómo se llama? Tirarle algo a los hombres, lo que en los hombres se pide para la próstata. Lo que pasa es que los hombres le dicen a su esposa, por ejemplo, mira, no te has hecho la mamografía, ¿no? He escuchado que no se han hecho la mamografía, pero tampoco se ha hecho el examen prostático, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace en las mujeres, bueno, en el seno y otras áreas, ¿no? Pero en el seno por el tema de la frecuencia del cáncer de mama. Pero también lo tienen que hacer los hombres a nivel prostático. A ver, creo que, digamos, el llamado sobre todo hoy en día es más a la prevención. Más a la prevención. Y que además tenemos las herramientas para hacerlo. Sí, realmente invito pues a todas las mujeres que dejen el miedo de un ladito, porque con el miedo definitivamente no hacemos nada y nos da mucha más tranquilidad hacerse unos exámenes donde una mamografía que diga que no tienes nada y te da una tranquilidad enorme, una paz y pues te baja el nivel de estrés a que estés cónchale, no me voy a hacer nada porque me da miedo, no me voy a hacer nada y por supuesto, pues a la consulta llegan con mucho miedo, pero después de que salen de que no tienen nada, eso es paz y felicidad. Y por supuesto nos baja el nivel de estrés. No, y el miedo te hace postergar y postergar y postergar y la idea es que nunca se encuentre una lesión, nunca se la palpa. Si aparece, evidentemente, como decía la doctora, ya esa lesión tiene un diámetro mayor a lo que se pudo haber encontrado en un principio si se hubiese hecho desde los 35, por ejemplo, ¿no? Como debe ser. Correcto, sí, señor. Además, Giselle lo calma muy bien, ¿verdad? Giselle, ella calma al paciente, lo orienta, porque al final de cuentas es un paciente que llega con temor y hay que orientarlo, ¿no? Sí, realmente pues a nosotros nos toca llenarnos de herramientas para poder llevar una consulta pues de una carga emocional importante, tanto para la paciente como para uno, para poder, digamos, orientar la paciente y sobre todo algo muy importante, Leonardo, es que la paciente entienda que es todo por su bien y acceda a hacerse los tratamientos, porque eso depende mucho de la manera con el cual, digamos, en la cual uno oriente la paciente, eso va a hacer como que de que la paciente acceda a tratarse, porque cómo es de difícil cuando uno no le explica bien, entiende mal las cosas y entonces, wow, la paciente dice, no, yo no me quiero hacer nada, yo no quiero, y nos ha tocado pues convencer pacientes, hacerles entender que estos tratamientos son para su curación. Sí, sí. No, y que hay, digamos, tantos ejemplos
de que la curación existe. O sea, Exactamente. es real, Sí. digamos, la evolución de todos esos tratamientos y que los tratamientos han evolucionado. De eso tendríamos que hacer un programa aparte de la, Sí, de definitivo. la inmunoterapia, tanto que ha evolucionado y sigue evolucionando todos los días, que bueno, tendremos que hacer uno aparte. Pero bueno, ya tendremos chance de seguir ampliando, pero por lo pronto, gracias Giselle por haber estado con Gracias nosotros. a ti por invitarme, de verdad encantada de compartir estas cosas, bueno, contigo y con todo el público para poder aportar nuestro granito de arena en pues que se hagan diagnósticos a tiempo. Así es, así es. Bueno, esperamos que les haya llegado toda esa información, que en el momento que estén pasando les deje de reflexión y puedan tomar la mejor decisión, que va de la mano siempre con la especialista en su consulta, ¿no? Así que bueno, un abrazo, pásenla bien y nos escuchamos en el próximo programa de Así es la cosa. Chao. Chao.